Muy buenas noches, bienvenidos a Tocando Vidas. Estamos con Sergio Vela. Sergio, Esteban, querido, qué gustazo. lo mismo. ¿Quién no conoce a este gran hombre? Hoy es director de Arte y Cultura de Grupo Salinas, pero fue director de Conaculta, Del Cervantino, del Festival Cervantino. de la Ópera de Bellas Artes. En fin, bueno, una vida dedicada, querido Esteban, a la promoción de la cultura, del arte en instituciones públicas y privadas, y también a una vida creativa como autor de puestas en escena, como intérprete de hechos teatrales, en Y fin. a quien le das clases de ópera sale verdaderamente cautivado. Dicen que eres un maestrazo. Bueno, yo digo que es la ópera la que seduce, no necesariamente yo. La ópera es el arca de Noé de la cultura occidental. Oye, pero originalmente estudiaste Derecho, ¿no? Diríamos que originalmente, aunque podría ser casi simultáneamente con la música y el teatro. Y es una tradición familiar. Mi abuelo fue jurista, hizo una carrera judicial comenzando como juez de paz y terminó como ministro de la Corte. Mi padre fue también abogado, académico y postulante. Y ahora mi hija mayor también está estudiando Derecho. Entonces, bueno, parece que es como un signo genético. A mí me encanta el derecho como la reflexión de la sociedad, de su estructura. Y algo que me parece importantísimo es que el derecho lo veamos como las reglas del juego y no como el obstáculo a vencer. Creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra sociedad, no nada más en México, en la sociedad occidental, que vemos el derecho como una serie de obstáculos y no como nuestro lenguaje común para que haya una pertinente convivencia social. Oye, Sergio, y si las reglas del juego son el derecho, ¿qué es el arte? Bueno, me parece que el arte es una de las mejores embajadas del espíritu humano, es decir, la mejor carta de presentación. El arte, ante todo, es comunicación, es diálogo sobre el estado del ser humano, sobre su condición simultáneamente falible, frágil, caduca, y por otra parte, racional, trascendente, generosa, grande. El arte es esa necesidad de comunicación que todo ser humano encuentra para poder potenciar las reflexiones más hondas con una obra que trasciende la usura del tiempo, que va más allá, que no sufre el desgaste. La obra artística permanece en el transcurso de los siglos justamente como un legado que hay que compartir y del que podemos nutrirnos. En materia artística no hay una verdad revelada, ni hay tampoco una verdad que sustituya a otras. Es decir, una obra de arte del siglo XIII tiene tanta importancia como una del siglo XV o una del siglo XIX o una de nuestro tiempo. Cuando pensamos en materia de humanidades, de cultura y de arte, en realidad no podemos sustituir las verdades, sino que vamos acumulando la experiencia de la humanidad. Reflexionar en términos de nuestra propia condición, esta dual que te digo, lo mismo, todos los aspectos más nobles, propositivos y todo aquello que nos convierte en seres frágiles, efímeros, y tratando de vencer esa índole efímera, dejar un mensaje perdurable a las demás generaciones, ahí es donde entra el terreno de la obra de arte, y justamente la experiencia estética me parece que hace a los seres humanos más sensibles y posiblemente mejores. Hay una discusión gravísima desde la Segunda Guerra Mundial, justamente preguntándonos dónde está la experiencia de una sociedad que, expuesta a gran arte, me refiero por ejemplo a la sociedad alemana, pudo caer en garras de una tiranía como la nazi, con una conducta absolutamente bárbara. Barbarie y humanidad son compatibles, parece ser criterios totalmente excluyentes. Y entonces hubo una gran desilusión sobre el valor del arte. Theodor Adorno llegó a afirmar: no es posible la poesía después de Auschwitz. Paul Celan, el gran poeta, demostró que sí es posible la poesía después de Auschwitz, aunque claro, con la carga que él traía de haber vivido el Holocausto en carne propia, después de dar su testimonio poético, se suicidó. Entonces, las preguntas sobre la función del arte
no deben reducirse a una índole utilitaria. Creo que la persistencia del valor del arte va más allá de su utilidad práctica. No se trata del pragmatismo, de la utilidad inmediata, de la generación inmediata de un dividendo. Se trata de una apuesta transgeneracional para un mejoramiento, digamos, de la conciencia individual y consecuentemente por acumulación de la conciencia social. ¿Y cuál es la apuesta de arte y cultura en Grupo Salinas? ¿Qué es lo que le traes a Grupo Salinas en este tema? Bueno, a ver, la primera apuesta es del propio Ricardo Salinas y es socializar, compartir el arte. Los valores del arte mexicano y del arte universal. Compartir un tesoro que se convierte en un legado. Colecciones de arte para hacer exposiciones, para hacer libros. Lo mismo el programa de mecenazgo, de respaldo a iniciativas de jóvenes emprendedores, desarrollo cultural regional. Pero creo que algo que es importantísimo es que desde este grupo empresarial hacer una gestión artística resulta paradigmático y ejemplar, porque nuestro país durante décadas, casi diría siglos, se ha considerado que la tarea de la gestión artística compete al sector público. No quiere decir que el sector público no participe en ello, y me parece que es importantísimo que ciertas tareas las siga teniendo el sector público. La protección del patrimonio cultural, por ejemplo, pues concierne a todos, es una tarea del sector público, pero es importantísimo que haya corresponsabilidad, coparticipación y desde el sector empresarial también asumir un liderazgo en la gestión y promoción de la cultura. Debemos pugnar también por una transformación en los modelos fiscales que permitan un mayor involucramiento de los individuos, sean personas en lo particular o sean corporaciones, entes de derecho privado, que estén participando en la gestión cultural, porque me parece que en este terreno haríamos muy mal en restar o dividir. Creo que se trata de sumar y consecuentemente de multiplicar. Esas son las operaciones que convienen a la materia cultural, porque además en los terrenos culturales podemos perfectamente disentir, pero civilizadamente, con concordia. No tenemos por qué suponer que todos vamos a pensar de la misma manera o vamos a asumir la misma tendencia estética. Se trata más bien de poder dialogar con todos los demás. El arte implica al otro y el conocimiento del otro implica el respeto, implica la tolerancia. Creo que un ejemplo muy claro sobre la fuerza del arte, me atrevo a decir la fuerza de la música en una sociedad, es precisamente este programa de orquestas sinfónicas infantiles y juveniles, Esperanza Azteca, que a través de Fundación Azteca se han organizado ya más de 80, es inverosímil. Orquestas que además tienen una calidad muy buena desde el punto de vista artístico. ¿Qué capacidad de transformación ves tú en la música para los jóvenes? Bueno, yo creo que son muchísimos valores que tú bien has defendido y quiero reconocerlo aquí públicamente porque la verdad es que creo que ha sido un enorme esfuerzo que ha fructificado, pues obviamente con el liderazgo de Ricardo Salinas, contigo a la cabeza y con Julio Saldaña como cabeza artística de este movimiento. En primer lugar, bueno, se dice mucho, la música es un lenguaje universal. Podríamos discutir si el entendimiento que nosotros tenemos de la música se tiene en todas las sociedades, pero no va por ahí. Más bien, lo que sí sabemos es que la música es un lenguaje sin las fronteras de las lenguas particulares. Y en ese sentido, la experiencia de actuar conjuntamente en algo que resulta tan polisémico, tan cargado de significados diversos, pero haciendo equipo, yo creo que es un aprendizaje extraordinario. Es decir, que jovencitos, en lugar de estar en una reyerta callejera, estén armonizándose. El solo hecho de ponerse a afinar los instrumentos, de tener el consenso sobre cuántas vibraciones significa la y cómo vamos a tener el consenso para tocar las mismas notas, para que la escala musical corresponda armoniosamente en cada instrumento.
eso es ponerse de acuerdo. Aprender a ponerse de acuerdo, aprender a concertar, creo que es una de las mejores experiencias que se puede tener para una sociedad. Así es, por eso aquí decimos que es más importante la práctica que la prédica, que es más importante hacerlo y poner a los niños desde el primer día a trabajar en equipo que simplemente hablar de valores, etcétera. Hay que practicarlos. Enhorabuena por ello. El gran creador de las orquestas sinfónicas infantiles, José Antonio Abreu, Acaba de fallecer. acaba de fallecer. Yo tuve la 24 enorme de marzo. fortuna de tratarlo cercanamente, de quererlo, en el periodo en que presidí yo el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Desde ahí justamente había un apoyo al Sistema Nacional de Orquestas y Coros, y al poco tiempo surgió justamente la iniciativa de Esperanza Azteca, al poco tiempo que dejé yo la presidencia del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Y el maestro Abreu siempre tuvo un gran amor por México, también porque un ilustre mexicano, Carlos Chávez, fue uno de los impulsores y respaldos iniciales de ese sistema. De hecho, el primer director en dirigir una orquesta concebida por Abreu fue Carlos Chávez. Y luego hubo otro gran mexicano, que fue Eduardo Mata, que hizo también una gran apuesta a la Orquesta Simón Bolívar. Y a lo largo de mi vida, pues he tenido afortunado trato y amistad, por ejemplo, lo tuve con Giuseppe Sinopoli, que quedó impactado de lo que se hizo en Venezuela. Y yo estoy seguro que de haber continuado con vida, porque Sinopoli falleció trágicamente a los 54 años de edad, lo tendríamos en Esperanza Azteca como invitado frecuente. Sin duda. Pero bueno, creo que es algo ejemplar. Yo sí tengo un respeto y un cariño enorme por la memoria del maestro José Antonio Abreu, y creo que todos le debemos muchísimo por esa iniciativa ejemplar que ha dejado huella y que hemos podido continuar con una iniciativa como la que tú has encabezado. Así es, Sergio. De hecho, él fue nuestra inspiración. Fuimos a verlo para iniciar este proyecto y sin duda, pues vamos a terminar esta entrevista con su recuerdo, con su memoria. Descanse en paz. Con su agradecimiento, porque lo que hizo es algo que nunca va a morir. Creo que lo que José Antonio Abreu sembró es algo que va a prevalecer por siempre. Sin duda. Sergio. Querido Esteban. Muy buenas noches. Un placer. Gracias. Y a ustedes, muy buenas noches. Nos vemos el próximo sábado.